A grabar. Bueno, tenían algunas actividades para realizar, como comparar la voz de cada una con la de otra persona y tomar notas sobre las cualidades de frecuencia e intensidad de ambas. ¿Qué me pueden decir? Prendan los micrófonos, así van comentando esta actividad que realizaron. ¿Quién va a hablar? ¿O quién va a contar sobre esta experiencia? Hola. Bueno, hola, yo, Mónica. Ah, la Mónica, dale. No, como experiencia lo que siempre se remarcó así entre las dos, entre mi mamá y yo éramos, lo hicimos, es como mucha vibración que sentíamos en el pecho, en la boca, y como que a la tercera vez que te decías que teníamos que esperar, respirar, volverlo a hacer, es como que te queda como una tranquilidad en la vibración esa. Eso es lo que yo noté mucho. Muy bien, eso es cuando hiciste el humming, ese Claro, ese, bien, bien. ¿Y con quién lo hiciste, Mónica? con mi mamá. Con tu mamá, muy bien. ¿Y tu mamá que tiene una voz más aguda o más grave que la tuya? No, tenemos la voz, la misma voz las dos. Ah, sí. Entonces, Bueno, eso suele, sabe quién es quién, Ayal. bueno, suele pasar, viste, que Mm, los hijos tengan la voz muy mm. similar a los padres. ¿Y eso a qué se debe? ¿Qué les parece? Genética, se hereda, ¿Cómo? es algo que se hereda. Y también porque estamos mucho tiempo juntas, vivimos juntas y yo creo que también ¿Qué les eso también. parece? ¿Qué hablamos del sistema auditivo, de cuando el bebé está en el vientre materno? Ah, Todo. ¿Cómo lo vincularían con esto que está resaltando Mónica? No, que tengo la voz muy parecida a la de mi mamá. La mamá le hablaba mucho a la panza. ¿Es genético? Un poco todo. Yo creo que yo tengo una sola hija, ¿no? Y bueno, y tuve que hacer reposo de los 5 meses en adelante. Imagínate que le hablaba a mi panza, le ponía música a mi panza, todas esas cosas. Le ponía, en ese momento, bueno, los elementos eran, no, hace 36 años que mi hija nació. Yo tenía un triangulito que hacía como unos sonidos, le hacía sonidos, le Bueno, espera, hablaba espera, mucho. espera, espera, Adriana. Pero acá el punto en la pregunta es, a ver, no te me vayas por las Tengo la voz ramas. Y a parecida. Mónica le voy a preguntar, a Mónica, que fue la que empezó a hablar. ¿Por qué te parece que tenés la voz parecida a tu mamá? ¿Es solamente genética? No, yo creo que porque yo primero que convivo con ella y también es al convivir todo el tiempo al del mismo sonido de todo, es como que uno se mimetiza un poquito con el otro también, ¿no? Yo lo Exacto, siento por ese lado. exacto. Uno empieza a escuchar y eso tiene que ver con lo que hablamos el otro día de esas cualidades de arrastre y resonancia, ¿no es cierto? Claro. Y aparte de eso, que aprendemos a través de la escucha. Porque hay gente que se va a vivir, por ejemplo, a Córdoba y al poco tiempo tiene la tonadita cordobesa? Porque escucha y empezamos a repetir, empezamos a sincronizar, ¿no es cierto? Con esa forma de hablar. Así que, Mónica, si bien obviamente hay un condicionamiento de herencia genética, de Ujú. condición física, pero también es mucho cómo escuchamos, imitamos, ¿sí? Exacto. Lo que escuchamos. Entonces es muy normal y muy frecuente que los hijos hablen o tengan los mismos tonos de los padres, inclusive usen las mismas muletillas, el viste, entonces, ¿no es cierto? Sí, tal Y cual. bueno, pero eso es un poco, como resaltás vos, la convivencia y que uno hace eco de eso, ¿no es cierto? Ahí se suma Natalia. Muy bien. ¿Y quién habla más fuerte? ¿También la misma intensidad? No, ahora soy yo la que habla un poquito más fuerte, ella habla un poco más tranqui ahora. Soy yo Ajá. la que levanta quizás un poco más el tono. No sé si es que soy más joven ahora, Muy o, bien, pero a muy veces bien. sí, puede ser que tengo más puesta la voz. Que vos hables más fuerte. Claro, sí, no somos de gritar, pero sí se nota que levanto un poquito más el tono cuando Muy, hablo. la intensidad. Exacto.
Ah, ya está, muy bien. Bueno, todas esas cuestiones es importante empezar a tener, a traerlos a la conciencia, ¿no? Ujú, Para ser sonoterapeutas tenemos que empezar a sensibilizar toda esta inteligencia auditiva, que poder llamarla de una manera, ¿sí? ujú. Y ojo, cuando uno empieza a subir la intensidad de la voz, porque quiere decir también, puede ser indicador de que uno no se está escuchando. ¿Sí? Si yo empiezo a hablar más fuerte es porque yo no me escucho, entonces tal vez haya que hacer un chequeo auditivo. ¿Sí? Eso Sí. es importante para resaltar. Bueno, ¿quién más hizo este ejercicio de comparar su voz con la de otra persona? Yo lo hice con una amiga. Bueno, a ver, Adriana, contá. Ella tiene la voz más, yo tengo más aguda, ella la tiene más grave. Ajá, Así que, bueno, es como que las dos era igual, el mismo el sonido, pero era como que uno era finito y el otro, eran distintos los sonidos, pero bueno, el efecto fue como dice ella, sentir como algo vibratorio, algo en tu cuerpo, una expansión, no sé, yo lo relaciono mucho con el Reiki, pues soy maestra de Reiki, como alinearme, armonizarme, y a ella le pasó lo mismo, como que se armonizó con ese solamente que lo practicamos bastante tiempo. muy bien. ¿Y quién habla más fuerte? ¿Cuál de las dos hablaba con más intensidad? ¿Vos o ella? Ella habla más fuerte, yo Ajá, hablo bien. con más intensidad. Vos hablas más bajo. Ok, muy bien. Bueno, ¿alguien más hizo este ejercicio? ¿Natalia? ¿Ana María? ¿No? ¿Natalia, vos no? Hola, me acabo de unir. Ok, bueno. No, esta tarea la había mandado por mail para que la Sí, tengan sí, preparada sí, para hoy. sí. Bueno, después Sí, de sí, eso, pero no llegué, estuve. bueno, está bien. Perdón. La voy a Entonces, hacer, la voy a hacer. sí, sí, hacela porque es muy, muy interesante. Después la otra actividad Sí. era pedirle a esa persona que pronuncie tu nombre con su voz normal, susurrando dulcemente y gritando con enojo. ¿Hicieron esta actividad? Sí. Bueno, a ver, Diana, ¿qué notaste? Y bueno, una cosa es susurrar de una manera, o sea, hablarlo con enojo y otra cosa hablarlo dulce. Pero vos, ¿qué sentiste cuando ella te habló con voz normal? Como normal, nada, Nada. normal, Ok. nada. O sea, Cuando como te, susu- cuando te susurró, no, bien, me sentí como tranquila, como un más relax, relajada. más relajada. Y a ella lo mismo le pasó. Bien. ¿Y cuando Yo, te gritó? ahí ya no me gusta, no estoy acostumbrada, no Bueno, estoy acostumbrada. ¿y tu cuerpo cómo se puso? Y me estoy contracturada, como que me contracturé, no, al no estar acostumbrada al grito y eso es como que gritó fuerte, o no, grita fuerte porque es un ejercicio. Claro, se tensa A mí el me cuerpo, pasó, ¿no? Instintivamente se tensa cuando claro, es un sonido con una intensidad alta, como claro, fuerte, ¿no? Como cuando uno grita. Ahí se suma claro. Natalia, acá le vamos a dar la entrada. Y bueno, y después la otra tarea era sentarse todos los días con tu cuenco y anotar por escrito qué te sientes. ¿Cómo te sientes? ¿No es cierto? Puede ser que vinieran de la calle y estuvieran un poquito, no sé, nerviosas, apuradas. Luego realiza 3 tijaes. ¿Se acuerdan que tijae era el patrón repetitivo de 3 percusiones? ¿Sí? Toma conciencia de cómo ha reaccionado tu cuerpo y vuelca esas sensaciones en un papel. ¿Quién lo hizo? Eso sí, lo de los cuencos, a mí me relaja muchísimo. Te relajó. Ajá. Sí, me relaja, pero no solo me relaja, me transporta a otro plano.
Perfecto, muy bien, ok. ¿Alguien más realizó esta actividad? Sí, sí, bueno, lo estuve haciendo porque, bueno, estuve practicando, aparte tuve una paciente, así que, bueno, también eso me ayudó, pero es como que sentí algo, no sé, una conexión distinta, como siempre me conecto de otra manera. Me conecté ese momento que al hacer un trabajo práctico, me conecté conmigo y con el cuenco, no con el paciente, ¿no? Entonces fue una cosa como una paz. Bueno, muy bien, Adriana. Cuéntenme, ¿se acuerdan que la vez pasada vimos que los sonidos de los cuencos son ricos en armónicos? ¿Se acuerdan? Que eran una nota fundamental y sus agudos, que conforman un timbre muy particular. ¿Qué efecto produce en nuestras ondas cerebrales? ¿Quién se acuerda? Transforman las beta en alfa. Muy bien. Provocan un efecto sedativo. Yo lo uso en consultorio cuando veo la gente que está medio rebotando con algunos pacientes. Muy bien, Ana María, perfecto, perfecto. Exacto, ¿no es cierto? O Se sea, relajan y se desparraman. sí. No, 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 Eh, es terrible. es Algunos un se efecto, impresionan. es instantáneo. Bueno, para las que no tienen cuencos, les comento que va a haber cuencos a disposición, ¿no es cierto? Que voy a llevar. Y también hay un instrumento que es fantástico, que tal vez Ana María lo tenga, que son los carrillones de viento, esas campanas Koji que son sedativos impresionantes. Después, no lo traje acá, lo voy a traer en el otro bloque de la clase. Pero bueno, como indica Ana María, los sonidos de los cuencos tibetanos cambian, ¿no es cierto? Hacen cambiar las ondas cerebrales, son muy, muy Sí, sedativos. inclusive lo uso para armonizar las ondas, se lo pongo de un costado de un hemisferio cerebral al otro. Bueno, eso estás trabajando la binauralidad, muy bien. Eh, y algo que les quería consultar, cuál sería el efecto del cuenco al cambiar las ondas cerebrales? ¿Qué sería? ¿Cómo se llama? ¿Se acuerdan? ¿Qué Mm, fenómeno es? Que mencionamos dos. Uno lo mencioné yo hace un ratito, que era el de resonancia. ¿Y por qué hace cambiar? ¿Cuál es el efecto? El de arrastre, decís. Arrastre, muy bien, Ana María. Arrastre, ¿no es cierto? ¿Y podés contarnos un poquito? ¿Qué tomaste? Veo que estás tomando que tomaste Ah, apuntes. no, bueno, yo todo lo que decís anoto porque después si no, ese es una descarga motora, pero además me ayuda a focalizar. Muy bien, exacto. Bueno, contá qué es el arrastre, a ver qué anotaste vos. El arrastre, ya te digo, ese, como que se pone el organismo en la misma, en el mismo ritmo que el sonido que estás provocando. Ok, o sea, es cuando una fuente sonora, como el cuenco tibetano, arrastra la frecuencia vibratoria de otra, contagiándola, ¿no? Para entenderlo de Sí, manera simple. pero una cosita, yo no puedo tocar en cualquier momento, yo en determinados momentos utilizo el cuenco. Sí, sí, obviamente. Y Sí. habíamos hablado un poquito también de eso. Habíamos hablado sobre, por ejemplo, dependiendo de la frecuencia, íbamos a utilizar en distintos momentos de la sesión. ¿Se acuerdan? La frecuencia nos indica que un sonido es como El sonido grave o agudo, vos grave decís, o agudo. Muy bien. Entonces, los sonidos agudos los utilizábamos en qué en qué momento de nuestra sesión o en qué momento. Cuando queremos Al qué, inicio. despertar, claro, despertarlo, activarlo. llamar la atención, ¿no es cierto? Y mientras que los sonidos graves, ¿en qué momento los utilizamos?
la sedación, pero el agudo está en relación con el estado de alerta, de más de huida, estado de alerta, defensivo. Claro, sí. Bueno, así que bueno, Ana María, vos en tu consulta como psicóloga, Psiquiatra. psiquiatra, perdón, eh, psicóloga es la de otro grupo. Eh, sí, tenés que enraizar a las personas, ¿no es cierto? Relajarlas seguramente, así Sí, que los activarlas sonidos... muy pocas. ¿Cómo? Activarlas muy pocas. Ajá, ok, bueno. Muy bien, bueno, entonces ya comentamos las actividades, las que no les hicieron, háganlas como momento de reflexión y para poner, refrescar y decir, ah, sí, esto lo que vimos está vinculado con esto otro o esto que estoy experimentando tiene que ver con la frecuencia, tiene que ver con la duración, tiene que ver con la intensidad, ah, esto es arrastre, esto, o sea, sincronizamos o nos sentimos relajadas porque estamos vibrando en la misma frecuencia vibratoria, o sea, todos estos conceptos que estamos viendo tienen que estar muy claros, muy entendidos para la clase del domingo, ¿sí? Fundamental para que entiendan lo que vamos a hacer, si no, no van a entender nada. Bueno, la clase pasada habíamos visto estos conceptos muy importantes, arrastre, sintonía y resonancia, que para mí, les digo, en cada clase también yo aprendo y quería refrescarlos porque los vimos medios a las apuradas porque se nos acaba el tiempo. Vamos a repasar qué significa arrastre o sintonía. Es el fenómeno por el cual el organismo sincroniza sus ritmos internos con el estímulo sonoro repetitivo, en este caso de los cuencos tibetanos, y el estímulo sonoro repetitivo, el patrón sonoro repetitivo, lo llamamos Tihai, que consta de tres estímulos, ¿sí? Se repite 3 veces y es fundamental desarrollar la técnica de ejecución porque esos 3 estímulos sonoros tienen que ser iguales. Yo no puedo producir un sonido suave, después uno fuerte, después uno suave, aunque sea con el mismo cuenco. No, el patrón repetitivo tiene que ser los 3 estímulos iguales, de la misma duración, de la misma intensidad. Entonces es muy, muy importante practicar las técnicas de ejecución. Yo les mandé los videos por mail, así que por favor practiquen para el domingo, ¿sí? Entonces, arrastre o sintonía es el fenómeno por el cual el organismo sincroniza sus ritmos internos con un estímulo sonoro. Y habíamos dicho algo que puede suceder, por ejemplo, ponemos una música rítmica y ya empezamos a movernos al compás o movemos el pie al compás. Eso sería en el día a día, un claro ejemplo. Hay una pequeña diferencia, porque fíjense en la diapositiva anterior dijimos, o yo los agrupé, arrastre o sintonía, y el otro fenómeno, resonancia. Yo siempre digo que si hay 2 palabras es porque hay alguna diferencia. Entonces tenemos que arrastre es el término técnico usado en física que describe el mecanismo. Un ritmo arrastra a otro hacia un patrón determinado. Sintonía es el término que se usa más en el ámbito de la terapia de sonido y de bienestar, ¿sí? Por eso decimos, o como Mónica dijo, que al hacer el humming, entraron en sintonía con su mamá, o Adriana la mismo con su amiga, ¿sí? O sea, arrastre es más técnico, lo usa la física, sintonía, ¿no? Lo usamos más nosotros en terapia de sonido, pero es indistinto. Yo escucho muchos terapeutas, formadores en las redes y hablan de arrastre, pero yo quiero que ustedes tengan en claro estos conceptos para que sepan que no hay una pequeña diferencia, ¿sí? Muy sutil, pero que en este caso
nosotros lo vamos a tratar como nos estamos refiriendo al mismo fenómeno, ¿sí? Y acá está el ejemplo que mencionó Ana María. El cerebro produce distintos tipos de ondas. A ver quién lo puede leer. Natalia, ¿lo lees vos? Natalia, así no me escuchan Sí, siempre a sí, mí. sí. Bueno, o no sé qué le pasa. No. Mónica, ¿querés leerlo vos? Hola, ¿me escuchan? Perfecto. Ah, bueno, bueno. El cerebro produce distintos tipos de ondas. Habitualmente produce ondas beta cuando está alerta, trabajando y pensando. Cuando un cuenco tibetiano emite una frecuencia sostenida y estable, el cerebro puede sincronizarse con ella y desplazarse hacia un estadio de mayor calma, produciendo ondas cerebrales alfa. No es sugestión, es el sistema nervioso respondiendo a un estímulo externo coherente. Muy bien. Lo que comentó Ana María que pone en práctica Sí. en su consultorio. ¿Mm? O sea, acá está claramente expresado. Ondas cerebrales alfa o en algunos casos hasta teta, ¿sí? Y estos nombres alfa, beta, teta son de origen griego, ¿sí? Mm. Bueno, entonces tenemos arrastre o sintonía por un lado y resonancia por otro. O sea, son dos fenómenos que trabajan en equilibrio en terapia de sonido. ¿Qué dice? ¿Quién quiere leer? Ahora sí, Mónica. Ahí voy. Eh, cada objeto tiene una frecuencia natural de vibración llamada frecuencia propia o frecuencia de resonancia. ¿Sí? O sea, cada objeto, cada organismo tiene una frecuencia natural, ¿sí? Porque habíamos dicho, acuérdense, al principio de la primera clase, que todo está en constante movimiento de expansión y contracción, generando una vibración que le es propia. En este caso, eso se llama resonancia. Muy bien, seguimos. ¿Quién estaba leyendo? Mónica. Sí. Cuando una frecuencia externa coincide con la frecuencia propia de un objeto, ese objeto empieza a vibrar con mucha más intensidad de lo de lo que haría ante cualquier otro estímulo. Ok, bueno, entonces acá, Mónica, mirá, podés relacionarlo con lo que te pasó con tu mamá cuando hicieron el Hamming. Ah, claro, Vos tenés tu claro. frecuencia, tu mamá tiene otra frecuencia, ustedes conviven, tienen una relación armoniosa. ¿Y qué pasó? Al unirse, aumentó su intensidad. Claro. Y lo sintieron no solo auditivamente, sino en el pecho, ¿no? ¿Dijiste? Sí, 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 sí. Bueno, ahí tuviste un claro ejemplo ¿de qué? ¿Cómo se llama esto? Ah, de De, Resonancia. resonancia, de de resonancia. resonancia. ¿Sí? Un claro ejemplo de Elena, ¿te puedo resonancia. hacer una consulta? ¿Quién está hablando? Natalia, te Ah, hago una ok. consultita. Sí, Eso, no, todos esos términos que leímos me hacen ir a pensar también en cuando uno sin instrumentos llega a hacer un mantra en una meditación también, ¿no? O como los estados que se puede claro, por llegar ejemplo, también, a ver si te inducidos por entendí. el cuenco o practicándolos nosotros. Pero ahora con la resonancia, yo siempre hablo de cuando hago los mantras, que siento esa resonancia en mi cuerpo. Claro. Así que es hermoso sentir eso. Pero bueno, con el cuenco es inducido, digamos. Sí, sí, sí. La voz, habíamos dicho que es el instrumento más poderoso, el más rico, el que tiene... ¿Qué cualidad más rica que yo dije? La voz humana es la más rica, ¿se acuerdan? Variaciones ¿Cómo? en intensidad. No. La voz humana
Es muy rica en una de las 4 cualidades que mencionamos. ¿Cuál era? El timbre. ¿Cómo sé yo que está hablando Ana María y no Mónica o Natalia o Adriana o Ingrid? ¿Por qué cualidad? ¿Cuál es la cualidad que me indica eso? La intensidad. No. El timbre. El timbre. Entiendo. El timbre es la cualidad que me indica la fuente sonora. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros estamos cantando mantras, por arrastre o resonancia, arrastre o sintonía, ¿sí? Ahí sí. Empezamos todos a vibrar por el efecto de resonancia en una misma frecuencia. Así que eso, Natalia, ya tenés, Perfecto. o sea, algo que vos estabas sintiendo y que decías, Sí, wow, qué bárbaro, qué que- mágico. Bueno, acá tenés la la explicación explicación. de por qué sucede. Esto obviamente no lo tenés que explicar a tus pacientes o No, a tus no, 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 alumnas. pero saberlo, sí. Claro, es muy valioso que vos lo sepas, o si vas a hacer, qué sé yo, un reel en Instagram o querés hablar o alguien te pregunta, bueno, decís, sí, mira, esto sucede por los principios de arrastre y resonancia. Sí, ya estuve escribiendo un montón de tips que nos diste. Claro, y eso te demuestra que vos sos una persona que no está hablando porque se le ocurre, sino porque sabe. Tal Bueno, cual, gracias. me alegro, sí, un placer. Bueno, vamos a detenernos acá, hacemos un break de 2 o 3 minutos, ¿sí? Y Ok. volvemos en unos instantes, ¿sí? Listo. Ay,